Hola, el día de hoy vamos a abordar el tema que quedó pendiente de la sesión, el cuerpo. Es el módulo 2 de nuestro diplomado en tanatología. Al comunicarnos, nuestro cuerpo acompaña el habla con gestos. Además, cada gesto variará en medida de que existen diferencias culturales. La quinesis es una técnica que basa su análisis en las reacciones corporales de las personas que responden a preguntas. Se compone de expresiones y movimientos que realizan de manera inconsciente y ponen de manifiesto las emociones. Esto porque es muy importante. Nosotros cuando vayamos a hacer una intervención tanatológica con nuestros pacientes, es de suma importancia conocer primero su lenguaje corporal, ¿sí? Saber qué emoción está en qué parte del cuerpo, qué emoción aún el paciente no deja fluirla y sin embargo se queda, la parte del cuerpo está bloqueada porque simplemente el paciente no deja fluir, ¿sí? Para esto nosotros es muy importante porque toda nuestra estructura corporal se va gestando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? A través de las diferentes experiencias, como lo podríamos ver en el módulo 1, que hablamos de Carl Rogers, en donde dice que el individuo está hecho de experiencias, ¿sí? Entonces, todas estas experiencias que nosotros vamos a vivir o vamos a tener son muy importantes porque también van gestando gran parte de nuestra personalidad. El lenguaje corporal es todo aquello que transmitimos por medio de movimientos o gestos, revela completamente nuestros sentimientos o percepciones acerca de la persona, animal, objeto o circunstancia con la que estamos interactuando. Por ejemplo, es muy importante saber que nosotros no podemos hacer una intervención tanatológica de acuerdo a la corriente transpersonal. Nosotros no podemos intervenir si el paciente no lo solicita o no lo pide, ¿sí? A veces lo que vemos un paciente que está sufriendo, vemos un paciente que está en duelo y de inmediato queremos llegar, queremos dejarlo, ¿sabes qué? Ya no llores, todo va a pasar, todo va a estar bien, pero nuestro paciente está cruzado de brazos, está cruzado de piernas, su cara manifiesta enojo porque pues nos estamos acercando y estamos haciendo cosas que él pues honestamente nunca pidió. El cuerpo, de acuerdo a la corriente transpersonal, pues es nuestro resultado de cúmulo de experiencias y vivencias. Es la estructura física, es el pasado, el presente, pero también en nuestro proyecto de un futuro en un instante. La estructura física tiene como manifestación fundamental el cuerpo, en el que se pueden observar los efectos transpersonales de otras personas que influyeron en él y los efectos de acontecimientos significativos que quedaron guardados. Vamos a ver más adelante cómo también en nuestra cara se van a quedar guardadas las emociones. Y simplemente también nuestro cuerpo lo va a expresar. Por ejemplo, si en algún momento de tu vida, a lo mejor cuando fuiste niño, tuviste una experiencia que te marcó, por ejemplo, en donde, un ejemplo, donde golpearan a tu mascota, pero tú eras un niño y no pudiste defenderla, ¿sí? Entonces te quedas con ese coraje, con el enojo, ¿sí? Entonces cuando creces, ¿qué es lo que pasa? Cuando experimentas o cuando tienes una experiencia similar, pues tu cuerpo va a reaccionar ante esas condiciones, porque esto ya quedó en el pasado, tu estructura corporal sí ya se formó. Entonces, ¿cómo lo vas a expresar? Lo vas a expresar empuñando tus manos, el cejo, el entrecejo se va a ver muy marcado, expresando condiciones de enojo, ¿sí? Entonces, de ahí de inmediato yo me doy cuenta que tú ya estás enojado por esta condición. Muchas veces, no, es que ¿por qué te enojas? Pues si no le pasa, no, es que me da coraje que hagan eso y siento mucha impotencia y demás. Entonces, son condiciones que quedan marcados de manera transpersonal, ¿sí?
Es por eso que tu estructura física siempre se va a quedar ahí, tu estructura física lo va a representar. Bien, el cuerpo estático o fijo es el resumen de los acontecimientos, pensamientos y personas significativas que a través de su historia personal de vida han influido en él, de tal forma que lo han moldeado. También es muy importante que dentro de la psicoterapia transpersonal, uno de los postulados de la psicoterapia transpersonal es toda condición es transgeneracional, intrageneracional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor esa emoción que se quedó codificada, a lo mejor esa emoción no es mía, es de mis antepasados, ¿sí? A lo mejor es de 2, 3 generaciones atrás, y a lo mejor por eso dicen, es que te pareces a tu abuelo a lo mejor con el entrecejo de furia, te pareces a esta persona con esta seña en particular, ¿sí? Pero te pareces efectivamente por las condiciones que ya había quedado tu cuerpo, ya que ya en su cuerpo ya quedó grabado esa experiencia. Pero como no pudo sanarla, entonces va a ir generación tras generación, ¿no? Que más posteriormente vamos a ver lo que son los códigos de creencia. Los códigos de creencia son muy importantes. Bien, entonces el cuerpo en movimiento son formas principalmente aprendidas, que están influidas por los acontecimientos y personas más significativas de su vida, que pueden ser modelos en diferentes actividades cotidianas, como por ejemplo el caminar como lo hacía papá o mamá. Y es que tú haces esto como papá, te paras como tu papá, te paras como tu abuelo, ¿sí? Entonces es lo que les comento. Todas estas condiciones pueden ser transgeneracionales. Dentro de la psicoterapia transpersonal, ¿qué es lo que buscamos? A romper esos mandatos transgeneracionales, ¿sí? En donde a lo mejor, si esa persona demostró enojo pues, y está enojada, y tú en algún momento eres una persona explosiva, tienes el temperamento muy elevado, y de repente eres una persona que explota con cualquier cosa, pero tú ni siquiera sabes por qué. Incluso tuviste una infancia tranquila, en paz, sin ningún problema, no viviste una experiencia traumática, y es aquí donde vemos, bueno, pues ¿de dónde lo sacó, no? Pues es que se parece a su abuelo así de explosivo, desde ahí viene. Dentro de la psicoterapia transpersonal, como te digo, es buscar modificar estas condiciones de vida del paciente en donde él pueda sanar cosas transgeneracionales. Dentro de la tanatología con enfoque transpersonal, para nosotros es muy importante porque a veces las promesas que se hacen desde generaciones hacia atrás, ¿sí? Nuestro paciente puede llegar a presentarlas. Es por eso que a lo mejor un paciente siempre tiene o vea una figura representativa, ¿sí? Y eso siempre ha sido de familia, por ejemplo, la mamá, ¿no? Entonces, la abuela, la bisabuela siempre son personas muy significativas para nuestro paciente. Y incluso puede ser hombre o mujer, pero va a tener características. Por ejemplo, si es mujer, si es hombre, perdón, si es hombre y el género que predomina dentro de su familia, de acuerdo a cómo lo ven por la fortaleza, por X característica, ¿sí? Es la mujer, ¿no? La bisabuela, la abuela y la mamá. Pero entonces el que sigue es un hijo. Entonces ese hijo, aunque sea varón, va a tener ciertas características del género femenino, ¿sí? No quiere decir que sea que tenga esta preferencia sexual, no. Simplemente va a tener estas características, a lo mejor de sobreprotección. Esta persona siempre va a querer que su familia esté unida, esta persona siempre va a querer que a lo mejor a su familia nunca le falte nada. Son condiciones que simplemente se van a expresar, ¿sí? Por eso es muy importante que tomemos en consideración mucho el cuerpo, y más que nada en estos procesos de duelo. El cuerpo nos habla de energía, de las emociones codificadas, de la alimentación, incluso de aspectos sociales y culturales. El cuerpo son todas las expresiones de vida. Aquí son cosas muy importantes, porque de acuerdo a la cultura, que es lo que te comento, los códigos de creencia,
Los códigos de creencia son creencias, pero que están reforzadas por alguien significativo, ¿sí? Por ejemplo, es que el cabello largo representa feminidad. Entonces, todas las mujeres de la familia tienen que tener el cabello largo, ¿sí? Entonces, toda la familia tienen el cabello largo. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo la bisabuela, lo dijo la abuela, lo dijeron todos. Pero, por ejemplo, una persona que está aquí no quiere seguir esos códigos de creencia y entonces va a entrar en conflicto, ¿sí? ¿Cómo es que entra en conflicto? Pues fácil y sencillo, porque está yendo en contra de lo que es en realidad su familia. Entonces, si esta persona trae el cabello corto, pues está en contra de la feminidad, está en contra de a lo mejor de que pueda tener hijos en algún momento, tener una relación productiva con un hombre y demás, ¿no? Entonces incluso ya le empiezan a estereotipar en algo como por ejemplo es que has de ser lesbiana, o incluso empiezan con estos adjetivos un poco más fuertes, ¿no? Por eso empiezan estos códigos de creencia en pugna, ¿sí? Y es importante saber que el cuerpo para la familia, en este caso la expresión del cabello largo, la expresión de la feminidad, sí son muy importantes porque empiezan a creer que porque trae el cabello corto ya no va a poder tener hijos, ya no va a poder tener una pareja, ya no va a poder tener un matrimonio, bla, 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 bla. O sea, todo lo que empiezan a decir, ¿no? Sin embargo, esta persona, ¿sí? Puede ser que en algún momento su cuerpo se vaya modificando, puede crear una barrera. ¿Cuál es la barrera? ¿Sí? La barrera que vemos comúnmente o que queremos proteger o que vemos en este sentido de protección que nosotros podemos tener, ¿sí? Es esto, la pancita, ¿sí? Entonces, dentro de esta parte de la codificación de las emociones, el tener abdomen o tener grasa abdominal es una sensación de protección, ¿sí? Esta sensación de protección, a lo mejor esta sensación de confort, ¿no? Porque a lo mejor dentro de todo, esta persona que luchaba a lo mejor contra el cabello largo, una persona para hacerla sentir bien le regalaba a lo mejor un dulce, o le regalaba comida, o le daba de comer y demás. Entonces, estas condiciones van a empezar a modificar el cuerpo, porque ahora el cuerpo va a cambiar de contexto. Entonces va a decir que si come y demás está feliz mientras come, porque se olvida de todos estos códigos de creencia que le causan sufrimiento, ¿sí? Por eso es que también el cuerpo nos habla mucho de las emociones. ¿Cómo estamos físicamente? ¿Sí? Son las cuestiones emocionales que nosotros podemos estar guardando o codificando en cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, para el análisis del cuerpo puede ser dividido en tres partes, con la intención de observar congruencia que guardan entre sí cada parte con respecto a las otras y determinan su nivel de integración. Por ejemplo, nosotros, en este caso, para evaluar un paciente que nosotros vamos a tener en el duelo, lo vamos a dividir en tres, del cuello hacia arriba, la parte del tórax, ¿sí? Y de la cintura hacia abajo, ¿sale? Por lo regular, cuando existe un mayor desarrollo en la parte 2 del cuerpo, sin que existan alteraciones producidas por enfermedad, ejercicio o lesión, estamos en presencia de personas que tienden a tragarse o a guardar todas las emociones, ¿sí? Pues lo que les comento, es como mecanismo de defensa, porque te las guardas, ¿sale? Y a lo mejor de aquí lo podemos tomar incluso como broma, ¿no? Entonces yo soy bien emocional, o a lo mejor somos bien emocionales, ¿no? Pero simplemente es esto, te tragas las emociones. Con el enojo, ¿qué haces con el enojo, con la ansiedad y demás? Pues comes, ¿sí? Eso te va a ayudar a sentir felicidad, pero sí sientes felicidad, pero al final de cuentas nunca expresas el enojo. Y es válido. ¿Cuántas veces nosotros o tenemos este código de creencia que no podemos expresar el enojo? ¿No? Incluso lo vemos cuando una pareja se pregunta, ¿estás enojada?
Y la otra persona contesta, no, no estoy enojada, ¿crees que estoy enojada? ¿Ves que estoy enojada? ¿Acaso crees o tú ves o determinas que estoy enojada? ¿Sí? Pero al final de cuentas esa persona está negando sus emociones. Tan fácil que es decir, sí, sí estoy enojado o sí estoy enojada. Déjame un momento y después hablamos sin ningún problema. Y eso es lo importante, que tú expreses tu emoción, que la identifiques, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros, como tanatólogos transpersonales, nos va a permitir y a favorecer que la expresión, ¿sí?, de las emociones van a ser muy importantes. Porque imagínense en un proceso de duelo en donde yo le diga a mi paciente, cálmate, no pasa nada. No, es que no le puedo decir cálmate, no le puedo decir no llores o tranquilo, no pasa nada. No, sí está pasando. Tan está pasando que tiene un sufrimiento. Tan está pasando que tiene consecuencias. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para la intervención tanatológica es dejar que el paciente exprese sus emociones. Yo solamente como tanatólogo transpersonal soy un acompañante en todo este proceso, ¿sí?, de superación del duelo. Cuando hay un mayor desarrollo en la parte 3 del cuerpo, tienden a tratarse de pacientes que están arraigados a la realidad. Consideran que el mundo es duro, pero hay que vivirlo. En el caso de las piernas delgadas, es una tendencia a la fantasía y a generar mundos paralelos e imaginarios. Esto también es muy importante, porque como les comento, esta parte de cómo es tu estructura corporal, por ejemplo, donde dicen es que las piernas delgadas tienen una tendencia a la fantasía, pero las piernas que son un poquito más gruesas son personas que tienden a estar más con los pies en la tierra, vamos a ponerlo así, no es algo general, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos que abordar a nuestro paciente porque a lo mejor si veo un paciente que está en duelo y tiene piernas delgadas y lo estoy observando, pues puede ser que mi paciente igual tenga una tendencia a la fantasía. Puede ser que mi paciente en realidad se esté victimizando o tiene una oportunidad de victimizarse a raíz de la pérdida. Entonces, aquí es muy importante tener que el comportamiento de los pacientes siempre tienen ellos siempre tienen una ganancia o siempre tenemos una ganancia de acuerdo a nuestra conducta. Si un paciente se victimiza, pues va a tener una ganancia. Por ejemplo, que siempre le estén pobreteando, es que pobrecito perdió a su mamá, pobrecito perdió a su papá, pobrecita perdió a su hijo. Entonces ahí tiene una ganancia. No, no lo hagas, yo lo hago, yo estoy contigo, tranquilo. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces esa es la ganancia, ¿sí? En donde una persona puede superar, a lo mejor también determinar mucho, de acuerdo a lo que vimos en la psicoterapia transpersonal, de acuerdo a Jung y los símbolos, qué tanto significado tenía esta persona para él o para ella, ¿sí? ¿Cuál es el significado? Lo que le da, ¿sí? Por ejemplo, no sé, mi abuela, ¿no? Significaba seguridad, protección, amor, cariño, afecto. ¿Sí? Entonces mi abuela significa eso. Si mi abuela muere, todo eso lo voy a perder. Entonces ahora tengo que buscar personas que me compensen esa parte. Y es por eso que entramos en duelo, entramos en pérdidas. Porque ya tengo, como les digo, ya no tengo a la persona, ya no tengo este símbolo que me daba mi significado, ¿sí? O que me daba esta ganancia. Entonces ahora tengo que empezar a buscar, ¿sí? Por eso es muy importante la estructura corporal, que nosotros lo observemos. Del mismo modo en que el cuerpo puede ser analizado en su totalidad por medio de sus partes, también lo podemos hacer a través de regiones específicas como los hombros, ¿sí? En donde encontramos, por ejemplo, del lado derecho tenemos los pensamientos obsesivos compulsivos y del lado izquierdo tenemos los sentimientos o las emociones, como por ejemplo el enojo, la culpa y la tristeza. Entonces, por eso es muy importante determinar qué lado es el que le está doliendo a nuestro paciente. Y también lo podemos ver, también lo podemos observar. Es que no puede ser posible. Es que, ¿por qué me dejó? ¿Por qué se fue?
¿sí? Entonces, a lo mejor estamos observando que tiene un pensamiento obsesivo compulsivo, ¿sí? Y si nosotros le pedimos permiso al paciente o empezamos a ver en qué lado se empieza a codificar esa emoción, ¿cómo vamos a saber cómo se está codificando la emoción en nuestro cuerpo? Simple y sencilla razón. Cuando el paciente exprese tener esa sensación o esa emoción, fácil y sencillo, pregúntale en qué parte de su cuerpo se está manifestando. Y él en automático te va a decir en los hombros, en las piernas, en las manos, me empieza a dar cosquillo en las manos, tengo, me duele la espalda, me duelen los hombros, ¿sí? Es por eso que siempre tengo que preguntar cuando el paciente tiene o vive una emoción, en qué parte de su cuerpo se está presentando. También en el lado izquierdo, como les digo, se manifiestan las emociones como el enojo, la culpa y la tristeza. Y en el lado derecho se manifiestan los pensamientos obsesivo-compulsivos. Pero también sobre derecho e izquierdo tenemos la expresión masculina y femenina. No quiere decir energía de hombre y de mujer, sino simplemente una expresión femenina, una expresión de energía femenina y una expresión de energía masculina. ¿Sí? ¿Por qué no les digo es hombre o mujer? Porque tú puedes ser un hombre y puedes tener la energía femenina. Es por eso que a lo mejor los hombres con energía femenina a lo mejor tienen esta tendencia a lo mejor al cuidado, a ponerle más atención a los hijos y demás. Y las mujeres con energía masculina tienen esta tendencia a lo mejor a ser más proveedoras, más protectoras, no sé, ¿cómo les comento? Todas estas sensaciones que a lo mejor no le corresponde, tendría esta energía, ¿no? Son más fuertes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Todos tenemos energía femenina y energía masculina, ¿sale? En diferente proporción, pero todos tenemos esa energía. No somos 100% energía masculina, pero tampoco somos 100% energía femenina. ¿Sí? Entonces, las alteraciones que presentan los diferentes niveles de intensidad, lo que produce es que el desequilibrio sea gradual, dependiendo de las características de la personalidad de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, la personalidad se termina de formar hasta los 6 años. ¿Sí? Por eso es muy importante la presencia, ¿sí? Tanto de papá como de mamá en estos niños. Porque tanto papá como mamá van a dejar algo significativo en esos niños. ¿Sí? No quiere decir que a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor que digan, ay, es que las parejas homosexuales, ¿por qué adoptan? Si necesitan a fuerzas una mamá, no, tampoco es obligatorio que tengas una mamá, ¿no? O que tampoco que tengas un papá, sino simplemente que empiecen a guiarte en el proceso, a lo mejor darte valores, principios y demás. Sin embargo, y sí es muy importante la presencia de una energía femenina y una energía masculina, porque cada uno le va a aportar cosas distintas a la personalidad de este niño. ¿Sí? Por eso, nada más. Entonces, existen 3 niveles de desequilibrio del estado de salud. El primero es el bioenergético, que pueden ser neurológicos, endocrinos e inmunológicos. ¿Vale? El segundo, es el funcional. Influye en actividades, relaciones interpersonales y comportamientos. Y el cuarto es el estructural orgánico. Son los códigos de creencia, alteraciones en los sistemas y órganos principales. Por ejemplo, aquí son cosas muy muy importantes porque de acuerdo a tu personalidad es lo que puedes llegar a presentar. Es que ¿por qué tengo migraña? Ah, bueno, pues ya tienes un desajuste bioenergético. Es que ¿por qué no bajo de peso? Ya tienes incluso podría ser una alteración endocrina. ¿Sí? Es que, perdón. Es que ¿por qué no me llevo bien con las otras personas? Pues ya tienes una alteración funcional, ¿no? Es que, ¿por qué no me sale bien nada? Pues puede ser que tengas cuestiones en los comportamientos, ¿sí? En la estructura orgánico son los códigos de creencia.
Es que ¿por qué me duele el estómago? Ah, pues simplemente porque estás muy estresado, entonces ya vamos a tener algún problema, ¿no? Es que a su papá también le dolía mucho el estómago. Ah, ok, perfecto, vamos a ver, incluso podemos llegar a manejar, ¿no? El papá, ¿qué características tenía el papá? Le gustaba mucho enojarse, era muy rígido, era muy cuadrado, era una persona agresiva incluso, ¿no? Entonces, el papá nunca expresaba las emociones, al contrario de todas se las tragaba, pero eran emociones negativas o eran emociones displacenteras, porque no hay emociones positivas ni negativas, perdón. Son sensaciones displacenteras que él se tragaba, ¿sí? Y que simplemente ahí estaban y que no se permitía sentir estas sensaciones placenteras. ¿Sí? Y como código de creencia es esto, ¿no? Tú como hombre tienes que ser fuerte, tú como hombre tienes que guardarte, tú como hombre tienes que tener esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Por eso son los códigos de creencia tan importantes, incluso también porque forman mucho la personalidad. Muchas veces, o por lo menos en lo que hemos visto de manera antropológica y sociocultural, la parte del machismo también es muy reforzada por las mamás. ¿Sí? Es que mi hijo es hombre y obviamente tiene que estar con muchas mujeres, porque si no, no es hombre, ¿no? Entonces, incluso podemos ver hoy, ¿no? También a las mujeres, ¿no? Es que pues si el hombre puede, ¿por qué ella no? Entonces son códigos de creencia que van cambiando y que si yo me enfrento a ellos, obviamente voy a entrar en un conflicto, ¿no? Es que si yo hago esto, mi familia ya no me va a querer, pero pues te arriesgas, ¿no? Que tu familia te siga queriendo o no te siga queriendo, ¿sí? Para ser libre. Es por eso que muchas veces, o por lo menos hemos visto ahora, que los códigos de creencia en ocasiones pueden, si nosotros entramos en pugna con ellos, o entramos, sí, o que estos códigos de creencia entran en pugna o en pelea, o en conflicto, es por eso que a veces muchos de nosotros no tenemos una muy buena relación con la familia, porque la familia tiene una línea y nosotros llevamos otra. ¿Sí? Por eso es muy importante ver que el paciente puede tener estas alteraciones, ¿sí? Que son bioenergéticas, funcionales y estructurales orgánicas. Bien, nuestro cuerpo también da tres tipos de comunicación. La comunicación verbal, la comunicación paralingüística y la comunicación verbal. Bien, como les comentaba, tenemos comunicación la no verbal que se hace a través de gestos, posturas, posiciones corporales, forma de vestir, movimientos y mirada, ¿sí? Por eso es muy importante, desde que yo veo entrar a mi paciente que tiene este proceso de duelo, identificar cuáles son todas estas condiciones de la postura, cómo entra, cómo se sienta, cómo viene vestido incluso, ¿sí? Comunicación paralingüística es el tono de voz, velocidad de la voz, ritmo de voz. No lo que se dice, sino cómo se dice. Por ejemplo, tú llegas y le preguntas a una persona, ¿cómo estás? De respuesta dicotómica, bien o mal, ¿sale? Pero dependiendo también cómo te diga ese bien, 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 muy bien, ¿sí? Entonces ahí te vas dando cuenta que pues el paciente, pues estoy bien, ¿no? Entonces ahí nuestro paciente tiene algo, ¿sí? Que a lo mejor no nos ha querido decir y que no se le está pasando tan bien. Por eso es muy importante cuando veamos la intervención terapéutica, cómo vamos a preguntar, qué es lo que vamos a preguntar. Yo no le voy a preguntar a un paciente que está en proceso de duelo, ¿cómo estás? Pues el paciente me va a decir, pues mal, ¿no? Pues se acaba de morir alguien, o acabo de perder esto, o mi mascota, mi hijo, o mi trabajo, ¿no? Por esta pandemia. Y la comunicación verbal es el contenido de lo que se habla. ¿Qué tan estructurada tiene el paciente el discurso? Por eso es muy importante escuchar el discurso del paciente. En este proceso es un 80-20. 80% escucho a mi paciente y 20% interactúo para buscar información, ¿sí? Que para mí sea de utilidad.
Bien, el lenguaje corporal entonces, como te digo, se constituye de dos cosas. La primera de las emociones y la segunda de las conductas. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son expresiones de un sentir psíquico, son condicionadas por la sociedad, vivencias y experiencias al paso del tiempo, entran en un proceso de cambio. Algunas de ellas pueden predominar en la personalidad y conductas del paciente, ¿sí? Y aquí vemos que todos los seres humanos nacemos con ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente son innatas y son las que nosotros ya traemos, ¿no? Por eso el bebé ríe, llora, grita y demás. Él simplemente expresa sus emociones. Conforme va creciendo, las personas vamos inhibiendo estas emociones del niño, ¿no? El niño se ríe, grita porque está muy feliz o está eufórico, ¿no? ¿Y qué le decimos nosotros? Cállate, no llores. Si estás enojado, vete de aquí. ¿Sí? Entonces, como el niño no quiere que lo corran, pues se guarda el enojo, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es que dejar que el paciente exprese sus emociones. Bien, las emociones innatas que traemos ya con valga la redundancia, de nacimiento. El primero es el miedo, donde dice que es una expresión emocional ante una situación desconocida que representa una amenaza o peligro que puede ser real o imaginario, ¿sí? Por eso les digo, también es una cosa muy importante las conductas. A lo mejor un paciente dice, bueno, es que ¿por qué tú no sales? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué haces aquello? No, es que me da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque a lo mejor en algún momento de su vida tuvo una experiencia en donde la familia codificó las emociones de este paciente, ¿no? O las guardó. Entonces ahora el paciente tiene un comportamiento porque simplemente no puede expresar el miedo. La alegría es una sensación agradable que expresa ánimo y contento y también es una expresión de plenitud, la cual permite que el individuo tenga una tendencia al crecimiento. La mayor parte es como, no sé si han visto intensamente, la alegría. Entonces, mientras es una niña, pues siempre experimenta la alegría y muy raras ocasiones experimenta otras emociones, o por lo menos la alegría es la que debe predominar, ¿no? Entonces, estamos cerrados cuando decimos que una persona debe ser 100% feliz, ¿no? O alegre, ¿no? Una persona tiene que ser 100% alegre, 100% feliz, porque también le va a enojar cosas, le va a enojar, o se va a sentir triste por algo, te va a sentir frustración, va a sentir tristeza, ¿sí? Entonces no podemos ser que sean 100%. Incluso las emociones de intensamente experimentaban otras sensaciones, ¿no? Por ejemplo, alegría llegó a sentir tristeza, la misma tristeza llegó a sentir alegría, ¿sale? Lo importante es que aprendamos a identificarlas y es nuestro trabajo como tanatólogos transpersonales, que el paciente se permita identificar sus emociones, porque de ahí va a salir nuestro trabajo. Desde aquí nosotros podemos trabajar con este paciente, ¿sale? No es simplemente, la tanatología no es simplemente déjalos ir con amor, despídete de él, no, pues es que no se va a despedir y no va a ser tan fácil la despedida, pero si tú favoreces o permites la expresión de las emociones de tu paciente, pues va a ser muchísimo más fácil que este paciente supere el duelo, ¿sale? Lo que queremos en el duelo es esto, de que si hay una condición y yo la toco, ¿sí? O estoy cerca de ella, me va a doler. Lo que yo busco con el trabajo tanatológico con enfoque transpersonal es de que este paciente sí esté enfrente a esta condición, a este pasaje, a todo lo que experimentó y vivenció, pero que ya no le genere dolor, ¿sale? Porque ya identificó sus emociones, ya identificó, ya superó estas cosas, ¿sí? Ya sabe vivir con el dolor. Bien, otra emoción de innata es el enojo. Es una emoción desagradable que se da como respuesta a una situación, circunstancia o contexto amenazante, la cual su manifestación particular es la agresión ante todo lo que considera el origen, ¿sí? Por eso un bebé puede llegar enojado, ¿no? Incluso lo vemos y la mamá identifica, no es que mi bebé esté enojado.
Es que ¿por qué está enojado? Porque él llora porque tiene hambre. Pero si yo no le doy a la hora, o en ese momento que tiene hambre, el bebé se enoja y ya no quiere, ¿no? Empuja el seno y demás. Simplemente es una emoción. Sí, a lo mejor nosotros ya lo empezamos a ver más como de manera cultural, ¿no? Es que si estás enojado y no quieres es porque rechazas las cosas. Pero pues es una expresión nata, el niño está rechazando algo porque no se lo dieron en el momento, aunque él siendo casi un recién nacido o un neonato, un lactante, aún no logre procesar toda esta información, ¿sí? Y tenemos la parte del afecto, que esta es una emoción agradable que le permite al individuo estar en afinidad consigo mismo y el entorno. Es por eso que de primera instancia o que se busca en la lactancia materna es el contacto desde el momento de nacimiento, ¿no? Porque crean esta sensación de apego. El niño genera una sensación de confianza. Cuando le dicen, no, es que no cargues a tu hijo porque se va a acostumbrar a los brazos, pues cárgalo. Imagínate ahora tener esta adaptación a la vida extrauterina, en donde lo tengas en una cuna, en donde cualquier movimiento que él tenga, pues por eso se espanta, brinca, ¿sí? Y entonces tus brazos le van a generar todavía esa seguridad, este confort, ¿sale? Entonces eso es lo que buscamos. Por eso es lo importante que se le brinde a este niño antes de los 6 años todas estas condiciones que le van a formar su personalidad. Entonces le tenemos que brindar seguridad, pero también le tenemos que brindar autoestima, también le tenemos que brindar situaciones en las que él sepa cómo ser resiliente. Los niños son resilientes por naturaleza, ¿no? Entonces vemos que a lo mejor un niño va a empezar a caminar, camina y se cae, ¿sí? Pero el niño en automático se levanta y vuelve a intentarlo hasta que le salga, ¿sí? Entonces ellos por naturaleza son resilientes. Bien, otra cosa que vamos a ver son las expresiones faciales y también afectan a la persona que nos está mirando, alterando su conducta. ¿Sí? Por si no es que tú tienes una mirada muy pesada, pues sí, pues puedes tener una mirada muy pesada porque a lo mejor tienes todavía esa sensación de enojo, ¿no? Que a lo mejor vemos esta alteración bioenergética, ¿sale? Entonces, las emociones poseen unos componentes conductuales particulares que son la manera en que éstas se muestran externamente y vamos a través de expresiones faciales, acciones y gestos, la distancia que tenemos con las personas y los componentes no lingüísticos de la expresión verbal. Entonces, la comunicación no verbal. Y ya habíamos visto que era la comunicación no verbal. Otros componentes que de las emociones que son fisiológicos e involuntarios son, por ejemplo, el temor, el temblor, perdón, el temblor, el sonrojarse, la sudoración, la respiración agitada, la dilatación pupilar y hay un aumento del ritmo cardíaco. Bien, entonces nosotros como tanatólogos transpersonales tenemos que hacer siempre un análisis del rostro. ¿Y esto cuál es el objetivo? Pues conocer parte de la historia personal de vida del paciente a través de los registros que se han ido acumulando. Representa una historia que debe ser contada por el paciente, donde su compartir posee un conocimiento que va más allá de él mismo y sus expresiones emocionales dependen también de su personalidad, que es lo que ya les había comentado. Desde cállate, tú no puedes hacer esto, vete para allá, y no llores, y no hagas esto, y no hagas aquello, ¿no? Cuando los niños son pequeños. Entonces, vamos a ir modificando de una manera significativa la personalidad de estos pacientes o de estos niños, ¿sí? Entonces vamos a formar adultos inseguros, adultos que no son capaces de expresar, adultos con baja autoestima, adultos que no tienen o que no pueden vivenciar o experimentar la felicidad, la alegría, porque simplemente alguien les dijo que no, que se tenían que quedar callados y que no tenían que interrumpir las pláticas de grandes, ¿no? Simplemente era ignorado y demás, ¿vale?
¿Sale? Entonces, el rostro guarda mucha información con respecto al manejo de las emociones y simplemente a los acontecimientos vividos. Bien, otra parte que vamos a observar es la conducta. La conducta es el comportamiento de cada individuo que se traduce en hacer o no hacer lo que se puede observar. Tenemos 4 tipos de conducta, que son la conducta social, que son por ejemplo, la que respeta las normas de convivencia social para realizar el bien común. Tenemos personas asociales, que es la desprovista de convencionalismos sociales realizadas comúnmente en la sociedad. Tenemos la conducta parasocial, que es la que se desarrolla dentro de un marco social sin agredirlo, pero sin aceptar tampoco sus valores comunes, ¿no? Y tenemos la conducta antisocial, agrede el bien común al transgredir sus valores. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no hemos visto estas condiciones? Son importantes porque también esto se forma en la historia de vida de nuestro paciente. Pero dicen, bueno, pues a final de cuentas yo solamente voy a tratar el duelo. Ajá, vas a tratar el duelo, ¿sí? Pero también tienes que saber cómo se comporta tu paciente para empezar a trabajar, ¿sí? Las diferentes técnicas. No puedes llegar a implementar una técnica cuando sabes que tu paciente a lo mejor es un antisocial, en donde en algún momento va incluso a agredir tus propios valores como terapeuta o como tanatólogo, ¿sí? Entonces, sí que son cosas muy, muy importantes que sí se deben de considerar para dar una intervención tanatológica. Incluso para mí y para mi familia. Bien, tenemos los tipos de sujetos, que por ejemplo es el sujeto social, que cumple con las normas de comportamiento social para la realización de un bien común. El asocial vive en forma aislada pero sin agredir los valores sociales. Lo podemos llamar como el ermitaño, el misántropo, el autista y demás, ¿no? Sin embargo, sabemos que las personas con espectro autista es una condición, ¿sí? Como una patología, ¿sí? Entonces es una condición con la que ellos viven, no es porque ellos sean así, sino simplemente es una condición ya de conducta, ¿no? Es un trastorno. Tenemos al tipo de sujeto parasocial, que con sus propios valores y costumbres convive dentro de la sociedad sin agredirla, ¿sí? Entonces yo puedo ser católico, apostólico, cristiano, musulmán, budista y demás, pero no voy a agredir tampoco las creencias de los demás. Simplemente es mi cultura, yo así la vivo, son mis creencias, yo así las vivo y yo no agredo tus creencias. ¿Y qué es lo que vemos siempre, no? De que, ay, es que, ¿cómo puede ser posible que esta persona crea en esto, que esta persona haga esto? Pues sí, simplemente así es. Y son cosas que nosotros no podemos hacer, no podemos juzgar. Como tanatólogos no juzgamos, no podemos juzgar el comportamiento de un paciente, porque se viene formando, como ya te había dicho, a través de su historia personal de vida. ¿Sale? Y tenemos el antisocial, daña el bien común, va en contra de los convencionalismos sociales y lesiona las normas de convivencia. ¿Vale? Otra cosa que debemos de observar son los ojos, porque dicen que los ojos son las ventanas del alma. La persona que mira limpiamente a los ojos de otros es una persona segura, amistosa, madura y sincera. Por eso es muy importante cuando tú observas a alguien o cuando una persona se está dirigiendo a ti, hacia dónde dirige la mirada, ¿sí? Por ejemplo, si tu paciente se dirige a ti y te esquiva o no te quiere ver, pues es que simplemente no quiere hablar o le dan pena o es tímido, ¿sale? O simplemente es introvertido. Aunque también Jung hablaba sobre la intraversión y la extraversión, que dice que tampoco los individuos son 100% introvertidos, pero tampoco son 100% extrovertidos, ¿sí? Dependiendo de la situación, el individuo va a empezar a desarrollar estas condiciones de introversión y extraversión, ¿sale? Entonces, los ojos y su mirada pueden decir tanto porque expresan prácticamente todas las emociones, ¿sí? Entonces, fíjate
cómo es muy importante, ¿sale? Que nosotros como tanatólogos siempre mantengamos esta valoración integral de nuestros pacientes, ¿sí? Esta valoración desde la cuestión de cuerpo, de alineación, esta condición de la cara, qué tipo de emoción se puede llegar a configurar en esta parte de nuestro cuerpo, ¿sí? A lo mejor también observar qué emoción está en su rostro, cómo está viendo mi paciente, hacia dónde lo ve, hacia dónde dirige la mirada, ¿sí? Todo esto, yo como tanatólogo tengo que ver de primera instancia antes de realizar una intervención tanatológica. Es por eso cuando lleguemos a la parte de intervención terapéutica o intervención tanatológica, que de primera instancia la primera sesión sea de valoración, ¿sale? Y si puedes hacer un ejercicio, entonces, si el paciente observa hacia el lado izquierdo, dice las cosas con un sentido lógico y estructurado, ¿sale? Es un paciente que antes de hablar va a pensar y siempre va a decir cosas coherentes y congruentes. Si vemos que al momento de dirigir o de hablar se dirige hacia el lado derecho, dice las cosas como las siente, ¿sale? Entonces es una persona sincera, es una persona que expresa, es una persona que no se limita en cuestión de sus emociones. Entonces desde ahí nosotros sí tenemos que observar, como te digo, de primera instancia, muy bien a nuestros pacientes. Si hay una pérdida del contacto visual, significa que tratan de ganar tiempo para emitir una respuesta. ¿Sí? El paciente puede llegar a pensar la respuesta, así, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque, fíjense, siempre cuando nos vamos a hacer una intervención, muchas personas van a decir, no, es que yo no quiero que piense que estoy loco, o yo no quiero que piense que estoy mal. No, a final de cuentas, yo no voy a pensar que estás loco, yo no voy a pensar que estás mal, sino simplemente, pues tienes un desajuste y vienes aquí a hacer un ajuste, ¿no? Bien, cerrar los ojos es más grave ya que se trata de desaparecer el objeto que provoca estrés o tensión. Es por eso que muchas personas incluso nos pueden quedar viendo y cuando hablan pueden incluso parpadear demasiado o cerrar los ojos cuando estén hablando. Porque al cerrar los ojos quiere decir que ya de manera inconsciente ya no te está viendo y por ende desaparece todo este estrés o la tensión que le estás generando. ¿Sí? Mover las manos hacia los ojos, ver el reloj, ver las uñas, etcétera, pues simplemente también vamos a tratar de evadir este objeto estresante. Por eso muchas personas que vemos que ven para todos lados, que están viendo constantemente el reloj o que están viendo constantemente cosas, ¿sí? Pues simplemente también te tratan de evadir. Incluso también la evasión se da para evitar hacer frente a las condiciones, ¿sí? De la pérdida de duelo, porque el paciente si se enfrenta a esto va a perder sus ganancias también. No solamente perdió el objeto, ¿sí? Hablando de duelo estamos hablando de un objeto, de un familiar, de una mascota, del trabajo, ¿sale? O de una actividad. Entonces, todo esto le daba una ganancia. Entonces, no solamente vamos a trabajar el duelo, o aquí el paciente va a entrar en esta condición de duelo por la actividad, persona o todo lo que perdió, sino también va a perder la ganancia que le generaba este duelo. Es porque a veces no se quieren enfrentar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si a mí la pérdida de la abuela me dejó que todas las personas me estuvieran pobreteando y que esas personas, yo recibiera afecto de esas personas, entonces al momento de trabajar mi duelo, voy a perder esta ganancia de que las demás personas me den su afecto, porque van a decir, no, ya está bien, ya no necesita de nosotros, entonces se van a alejar de mí, ¿sí? Es por eso también que debemos de observar primero, hacer una valoración o constante del lenguaje corporal o de la estructura del cuerpo del paciente. También puede haber que el paciente manipule mucho la nariz, ¿sale? Los dedos sobre la nariz se interpreta como detestable,
¿sí? Los dedos por debajo de la nariz significa que sospecha, duda o que simplemente está pensando. Hay algo que está simplemente cuando tú le estás diciendo, cuando el paciente se lleva los dedos por debajo de la nariz, quiere decir que está analizando lo que tú estás pensando, lo que tú le estás diciendo. ¿Sí? Así que si tú estás, al momento que estás dando tu intervención tanatológica, ves que el paciente hace eso, es porque está procesando y es porque el paciente siempre va a querer ganar. Al momento que tú le haces la intervención terapéutica, el paciente se va a sentir como en algún momento, de primera instancia se va a sentir agredido, ¿sale? Porque lo vas a sacar de su condición. Entonces, al momento de sacarle su condición, incluso en algún momento una zona de confort, pues sí va a dar, no es que este no me va a poder sacar, es que si no me va a hacer que trabaje y demás, ¿sale? Por eso es muy importante que valores. Las narinas abiertas es un signo de agresión o que está enfadado. No te lo va a expresar de manera verbal, sino simplemente va a ser comunicación no verbal, pero también la comunicación paralingüística. Por eso hay que estar perfectamente bien abusados y estar con atención a lo que diga mi paciente. Frotarse la nariz o tocarle es agresión, inconformidad o que hay mucha tensión. Dedo a través de la nariz seguramente es alguien que es sospechoso. ¿Sí? Podemos ver que si hay un acercamiento frontal, la persona está cooperando, está comprendiendo y ya hay una aceptación, ¿sale? Si estamos viendo que una persona se está acercando más hacia la puerta, pues es porque quiere escapar, muchísimo más fácil de irse, ¿sale? Si hay un movimiento en donde nuestro paciente quiere alejarse, hay disminución de interés o simplemente no hay aceptación, ¿sale? Por eso lo tienes que ver durante tu trabajo, mientras tú le estás preguntando, mientras estás haciendo el ejercicio psicoterapéutico, el ejercicio espiritual. Muchos de nuestros pacientes dicen, no, pues sabes que esto ya no me gustó, ya me quiero ir, ¿sale? Entonces, tienes de poner mucha atención para saber cerrar y no hacer la intervención con alguien que en realidad no lo quiere. Y si hay un alejamiento, pues probablemente el paciente va a decir una mentira, ¿no? Entonces el paciente lo veo que está sentado en el sillón y se acerca tiene un acercamiento frontal, pero de repente se aleja, es porque en automático el paciente probablemente te vaya a decir una mentira. Cruzar los brazos pues denota siempre una actitud defensiva. Es por eso que siempre debemos observar que si una persona está cruzada de brazos, es hasta ahí quédate, no quiero hablar, no quiero que te acerques. ¿Sí? El llevar la mano a la boca es que vamos a decir, el paciente va a decir una mentira. Acariciarse la barbilla es simplemente evaluar y el paciente va a decidir. Comerse las uñas es una condición que el paciente va a mantener un autocontrol. Ponerse los dedos en la boca denota necesidad de seguridad y nerviosismo. Por eso, como te digo, es muy importante que tú estés valorando estas condiciones del paciente, que siempre estés valorando su lenguaje corporal, porque en algún momento tu paciente te puede estar mintiendo, tu paciente te puede llegar o puede tener una actitud defensiva y tú estás trabajando como tanatólogo muy padre, que digas, no, es que sí, yo soy un super tanatólogo, yo doy una intervención super terapéutica, no, yo voy a ayudar a los demás. Sí, claro, adelante, está muy bien, pero si no observas, todo este trabajo que estás haciendo con los pacientes será en vano. Porque a lo mejor contigo tú te vas a sentir bien, pero esa no es la finalidad. La finalidad es buscar que las otras personas se sientan bien, porque para eso estamos tomando el diplomado de tanatología. ¿Vale? Bien, otra cosa que debemos de valorar se llama proxemia. La proxemia es el estudio de la forma en que las personas usan todo su espacio y el territorio de su conducta de comunicación, ¿sí? Entonces, buscamos siempre o con frecuencia las personas colocan sus sillas de modo tal que delimiten territorios, mismos que están dispuestos a defender hasta donde sea posible. El espacio de la sala de interrogatorios no siempre utiliza o aprovecha de manera efectiva los recursos que la componen. Es por eso también una cosa muy importante. Tú, por ejemplo, como terapeuta o como tanatólogo, sí te debes de centrar o te debes de sentar cerca de una puerta para que puedas escapar muchísimo más fácil. Porque a veces
Estamos trabajando tanto las emociones del paciente porque durante el ejercicio psicoterapéutico estamos trabajando mucho con el inconsciente, estamos trabajando enojo, estamos trabajando ira, ya una emoción codificada. Y es aquí donde nuestros pacientes incluso hemos tenido casos en donde el paciente golpea a los terapeutas, ¿sí? Simplemente porque es la expresión de emoción. Es tanto que el paciente tiene que sacar, que maneja su energía de agresividad tan elevada que sí puede llegar a golpear al terapeuta. Entonces, puede tener comportamientos agresivos, ¿no? En tirar, aventar o hacer cosas dentro de tu espacio terapéutico.